Bogotá es una ciudad que vive en constante desarrollo. Las últimas décadas han representado un decidido progreso para la capital de Colombia, de modo en que lo que hace 5 siglos empezó como un pequeño asentamiento es ahora una imponente metrópolis erguida entre las montañas. Sin embargo, los jóvenes o millennials capitalinos suelen creer que la única evidencia de este desarrollo se encuentra recóndito entre las páginas de los libros y las fuentes históricas, y no se percatan de que son los mismos espacios urbanos en los que viven los mayores exponentes de lo que ha sido el desarrollo de la ciudad a través de los años. Es así como las nuevas generaciones están viviendo en Bogotá, ignorando el valor histórico y cultural detrás de sus espacios urbanos, de modo en que se pierde preocupación por preservarlos, pero más importante, se pierde la esencia de lo que representan. Es por esto que es de gran importancia revivir el valor de dichos lugares, los cuales tienen toda una historia de desarrollo detrás, de la que la juventud capitalina poco sabe e ignora. Pero para hacer un recuento de 5 siglos de historia, siempre hará falta tiempo. Por eso mismo, los lugares que se van a relatar acá pertenecen al progreso bogotano del siglo pasado, el siglo XX. Para iniciar esta mirada al pasado desde la contemporaneidad, es importante visitar el Teatro Faenza. Este espacio, inaugurado en 1924, siempre da una impresión única a cualquiera que ponga atención sobre su diseño, la extensión y singularidad que lo caracterizan. Su fachada de ladrillos y cemento expuestos a la vista y el decorado con figuras en relieve proyecta lo que fue el intento de modernizar a Bogotá bajo influencias europeas. Además, este lugar facilitó salas de proyección únicas para la época en Bogotá, de modo que simbolizó y aún simboliza lo que fue la modernización de la sociedad bogotana. Pese al paso de los años, el Faenza se ha sobrepuesto a las dictaduras de la moda y con la impronta de su pasado a cuestas se proyecta hacia el futuro con su presencia cargada de historia. Por otro lado, nos podemos ubicar en los años 30 y nos encontramos con el sector de Bosque Izquierdo, en el cual se experimenta una sensación única en Bogotá. Encontrarse con los famosos cul-de-sac da la impresión de encontrarse en otra ciudad. Esto no es simple casualidad, ya que el arquitecto austríaco Karl Brunner trazó esta urbanización de modo en que rompiera con el sistema de cuadrículas empleado en Bogotá desde sus inicios. Esto lo podemos ver actualmente al apreciar las curvas y la simetría de la zona, las cuales además exponen un ejemplo de lo que fue la implementación del concepto europeo en la ciudad y el deseo de los bogotanos de diversificar la organización arquitectónica de la capital. Pasando ya a la mitad del siglo XX, nos encontramos con el Hotel Tequendama, un gran exponente, pues su construcción significó un momento relevante de la ingeniería colombiana. Fue construido entre los años 1950 y 1951. Además, este hotel cumple una función de gran importancia histórica para la ciudad, ya que a medida que se estaba terminando la calle 26 que unía el oriente y el occidente y la capital empezaba a expandirse también hacia el norte, fue el eje central de una Bogotá unida. Si seguimos observando el desarrollo bogotano cronológicamente desde sus espacios urbanos, no se pueden omitir las torres del parque, diseñadas entre 1965 y 1970. El concepto de las torres del parque en el barrio La Merced es revolucionario por donde se le mire. Estas viviendas fueron diseñadas de tal manera que rodean la Plaza de Toros de la Santa María. Su construcción en ladrillo, en medio del verdor del Parque Nacional, refuerza el estado de Bogotá como una ciudad de parques. El arquitecto que diseñó la urbanización, Rogelio Salmona, al preguntarle por qué el uso extenso de ladrillo, dijo: su color es variable, de acuerdo con la luz, y se crea destellos de luz y sombras muy bellos. Y la arquitectura de ladrillo está relacionada con la vegetación bogotana. Es una de las tradiciones de la ciudad, usar en forma adecuada su vegetación. Por último, otro aspecto que contribuyó a esta fusión entre edificio y naturaleza es la forma de las torres. Estas parecen una proyección en ladrillo de los cerros orientales. Si nos acercamos al desarrollo de Bogotá durante el fin del siglo XX y el inicio de un nuevo milenio, nos encontramos con diversos espacios de la capital que lo reflejan. Uno de estos es la Biblioteca Virgilio Barco.
Es un espacio sin igual en Bogotá, pues su imponente estructura principal, las amplias zonas verdes, los pozos, vías peatonales y ciclorrutas llaman la atención e invitan a todo tipo de público a disfrutar de sus instalaciones. Desde su construcción en el 2001, la Virgilio Barco se ha convertido en la casa de miles de bogotanos, puesto que en esta misma zona la ciudadanía es capaz de ejecutar variadas actividades en un lugar en el que el deporte, el arte, la arquitectura y la cultura le abren los brazos a personas de todas las edades. Por otro lado, con la finalización del siglo XX, Bogotá y sus dirigentes se proponen a mejorar la movilidad de la capital, reducir los tiempos de traslado a sus habitantes y a su vez rebajar el impacto ambiental generado por el sector de transporte en Bogotá y Soacha. Para cumplir con estas propuestas se inaugura el primer sistema masivo de transporte de la capital colombiana, el Transmilenio, un nombre apropiado, pues representa el fin y el comienzo del milenio en Bogotá y el mundo. Hoy, este medio de transporte cuenta con cerca de 2.000 buses, los cuales transportan a más de 1 millón de personas al día. La próxima vez que nos montemos a un Transmilenio, pensemos que no es un simple bus, es una prueba reina de todo el progreso que se ha logrado en la capital colombiana. Es vital conocer una ciudad para preservar la cultura y esencia de esta, de modo que la perdición de Bogotá está en los habitantes que no conocen la historia detrás de sus espacios. Como dijimos desde un principio, acá solo mostramos algunos de los lugares bogotanos que exteriorizan el desarrollo social, económico y cultural de la capital. Estos lugares también representan el olvido de la juventud frente a la historia de su ciudad, pero recordemos que el propósito de este audiovisual fue justamente domar esta indiferencia y crear conciencia de que los alrededores de la capital no son simplemente estructuras, sino depósitos cargados de memoria, estilo, progreso e historia. Sin importar la expansión y modernización de la ciudad, no es posible experimentar una relación plena entre el individuo y esta, sin tener presente el proceso cultural e histórico detrás de sus espacios.